difícil de entender un poco. Es el tratado que nos presenta Juan en este estudio que vamos a hacer es bastante complicado, así que es probable que hoy salgamos temprano. Bueno, no, es garantizado que hoy salimos temprano. En toda la historia de la iglesia, de las iglesias cristianas, del evangelio mismo, en la iglesia primitiva, encontramos un patrón en la iglesia. ¿Cuál es ese patrón en la iglesia? Que hay una serie de factores y una serie de problemas que afectan a las congregaciones, incluso teniendo como pastores a los apóstoles. ¿Han pensado eso? ¿Han analizado eso? ¿Se han puesto a pensar que la mayoría de las cartas son escritas para escribir algún problema, describir alguna falta que había en las iglesias y la necesidad que había de corrección? Y tenían apóstoles de pastores. Entonces, a la luz de esto podemos juzgar un poco el pensamiento que debemos tener nosotros acerca de, pero es que en mi iglesia hay mucho problema, en mi iglesia hay esto y en mi iglesia aquello. Pero aún en los tiempos de los apóstoles, en las iglesias donde ellos estuvieron mucho tiempo y las estuvieron de cerca, aún esas iglesias tenían problemas y tenían dificultades. Pues bien, el apóstol Juan escribe esta carta y hoy únicamente vamos a hacer una introducción y escasamente tocaremos los primeros 4 versículos de esta carta. ¿Quién es el autor de esta carta? Juan, ¿sí? Pero ¿qué evidencia tenemos de que Juan haya sido el autor de esta carta? Si ustedes analizan en las otras cartas que tal vez hemos estudiado o en sus casas han podido ver, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, siervo del Señor Jesucristo, En el saludo ya se está presentando Pablo. Pero en esta carta que escribe Juan, ¿qué hace Juan cuando arranca escribiendo esta carta? Abordando de inmediato lo que tiene que decir. Entonces me pone un poco a dudar el carácter de carta, ¿sí? Aunque obviamente en la tradición lo llamamos carta y le decimos carta porque parece ser que tiene unos destinatarios específicos, pero no es tan evidente como en el formato de una carta común y corriente, ¿verdad? Donde podemos decir para quién va, por quién fue escrita, en qué momento fue escrita. No está claro, no es muy evidente, pero por la tradición y hay fuertes evidencias en las que podemos concluir que efectivamente es el apóstol Juan, el discípulo de Jesús, el amado discípulo de Jesús, el que escribe esta carta. El mismo escritor de otras 2 cartas, ¿verdad? El mismo escritor de Apocalipsis y el mismo escritor del Evangelio, ¿verdad? Esta carta se escribe más o menos en la última década del primer siglo, más o menos entre el año, algunos calculan que es entre el año 85 y 95, otros se van un poco más allá en el tiempo. ¿Y por qué para iniciar un estudio de una carta tenemos que hablar de estos números y de hablar de estas cosas? Porque si usted quiere entender qué estaba pasando en el contexto en el que la persona escribe una carta, usted debe entender en qué tiempo está, quién la escribe, por qué la escribe, todas esas cosas para poder entender la carta. Si usted aborda de inmediato un texto de la escritura como este y sin esos preliminares, tendrá dificultades para entenderlo. Tendrá muchas dificultades. Entonces tenemos una fuerte evidencia de que haya sido el autor, el apóstol Juan. ¿Cuál Juan? Está fácil. Juan tenía un hermano, ¿recuerdan el hermano de Juan cómo se llamaba? Jacobo. ¿Quién dijo por ahí? Jacobo y Juan fueron de entre los primeros discípulos en ser llamados. Recuerda que fueron llamados Jacobo, Juan, Pedro y Andrés. ¿Y qué profesión tenían? Pescadores. En la región de Galilea, Capernaum, por allá, en esas áreas, Juan es hijo de Zebedeo y es el mismo Juan al que en la cruz se le confía el cuidado de María, ¿recuerdan? He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Y junto a Pedro, Juan, junto a Pedro, fueron miembros activos en la primera iglesia en Jerusalén. ¿Recuerdan las primeras señales y milagros que se hicieron? ¿Recuerdan al cojo? ¿Recuerdan a eso? ¿Quiénes iban a la oración? Juan y Pedro, ¿sí? Estos eran muy activos. ¿Y recuerdan el apodo que tenían estos hermanos?
los hijos del trueno. ¿Por qué cree que tenían este apodo estos hermanos? Algunos piensan que eran... No. Tenían un carácter que los hacía electrocutar a cualquiera. Pues se cree que este apodo, este seudónimo era usado para aducir a que eran de carácter muy fuerte. Además eran pescadores. Tenían que ser personas de todas formas en su carácter fuerte, eran robustos tal vez. Entonces eran llamados los hijos del trueno, o en su contexto la palabra es Boanerges. Y esto les merecía entonces que eran de carácter fuerte. ¿Qué vemos después de que el Señor los llama? Póngale cuidado a lo siguiente. Este Juan, llamados los hijos del trueno, por su carácter fuerte, ahora es transformado en uno de los apóstoles más amorosos y compasivos. Cuando ustedes leen la carta y en lo que hemos estado leyendo, por ejemplo, por lo menos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, Juan escribe hijitos. No sé, piensen en esta escena como para ponerlo un poco más dramático. Imagínense a un tipo así grande como yo, una musculatura así como la mía. No, en serio, pero sí es grande con la musculatura y diciendo hijitos, así. Se ve tiernicito, sí. Se ve muy lindo. Pues esto es lo que había pasado con la transformación que Jesús había realizado en la vida de Juan. Habían pasado de ser unas personas tal vez con un carácter extremadamente fuerte a ser extremadamente compasivos y amorosos, como para decir todo el tiempo hijitos, amados. ¿Y quién produce esos cambios? Solamente Cristo. Solamente. ¿Conoce usted personas con carácter así? Yo conozco personas de carácter fuerte que uno no sabe si lo están regañando. Sí, se dice que los santanderianos hablan golpeado, ¿no? Golpeado, pues hagan de cuenta, no mentira, no convertir los santanderianos, pero yo soy santanderiano. Pero más o menos una persona de carácter fuerte, ahora convertido en un apóstol del amor. Y es porque, analicen algo, más o menos 80 veces aparece la palabra amor en todos sus escritos. Recurre mucho a esas expresiones, recurre demasiado a esas expresiones, tanto en el Evangelio como en sus cartas. ¿Qué destinatarios tenían esta carta? ¿Qué podemos definir del destinatario de esta carta? Pues bien, la carta que escribe aquí el apóstol Juan no tiene, al menos por la evidencia que nos da la misma carta, no podemos decir a quién exactamente iba dirigida. Pero por la tradición y por algunos otros escritos podemos concluir que después de que Jerusalén, entra en todo el problema en Jerusalén, la persecución, que la iglesia tiene que salir, se cree que Juan va hacia Asia Menor. Más o menos se cree que es en la ciudad de Éfeso. Hay iglesia en Éfeso, ¿recuerdan? En Éfeso, y es allí en esta ciudad en donde probablemente se hospeda, y es probablemente a estos a los que le escribe la carta. Y se dice, digo que hay evidencia, porque cuando ustedes analizan Apocalipsis, cuando él les escribe a las iglesias, él les da un saludo en el que, más bien el escrito que se les da a estas iglesias es porque han ganado, han vencido. Y coincide con las deficiencias que se presentan en esta carta. Entonces es probable creer que haya sido escrita probablemente a las personas, a las iglesias ubicadas en Éfeso o en Asia Menor. ¿Cuál es la ocasión de escribir esta carta? Usted no escribe una carta porque sí. Usted no escribe, bueno, en WhatsApp sí pasa, ¿no? Cuando se empezaron todas estas tecnologías, en WhatsApp usted, ¿qué hace? O sea, usted está desocupado cuando uno empieza a escribir. ¿Y qué está haciendo? ¿No? Como por molestar al otro. Pero las cartas aquí tenían un propósito. Antes las cartas, yo todavía recuerdo cuando se escribían cartas. Y me acuerdo que habían hasta personas especialistas en doblar la carta, y de tal manera que eso era todo un acertijo, desbaratarla y volver a armarla, ¿no? Que eran las famosas cartas de amor. Yo sé que alguno recibió esas cartas así que les hacían un montón de dobleces. Pues bien, esta carta tenía un propósito especial.
los destinatarios de esta carta estaban sufriendo ataques de dos tipos de ataques. Ataques de carácter teológico y otros ataques de carácter ético-moral, que creo que son los ataques de carácter más habitual en las iglesias, al menos en la iglesia primitiva como en las iglesias de hoy. Solo que hoy tenemos un problema. Se ha permeado tanto el evangelio de tantas enseñanzas y de tantas doctrinas que ya no sabemos de cuál estamos predicando. Ya no sabemos de quién estamos hablando. En esta iglesia hasta ahora estaban empezando a generarse problemas por otras corrientes, otros pensamientos. Entonces estos dos tipos de ataques se estaban presentando, de carácter teológico y carácter ético y morales, causados por varios falsos maestros, que no necesariamente estos falsos maestros venían de otros lugares a enseñar ahí. Era que de la misma iglesia, de los mismos hermanos que habían en la iglesia, algunos se habían levantado a enseñar falsas doctrinas. Generalmente pensamos que la iglesia tiene como enemigo los factores externos. Y pensamos eso. Pero ¿sabe que el enemigo está acá? Ay, se miran, ¿no? Me miran más bien. El mismo enemigo se encuentra entre nosotros. Y usted se preguntará, ¿seré yo maestro? Pues no es así tampoco. Pero sucede que habían falsos maestros entre la congregación que estaban haciendo, estaban seduciendo a los otros con unos razonamientos que estaban distando de lo que les habían enseñado desde el principio a lo que ahora les habían enseñado. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban mezclando filosofías de todas esas regiones con el evangelio. Y estaban generando un sincretismo, estaban generando un nuevo pensamiento que iba en contra de Cristo. Por eso el apóstol Juan tiene que hablar, y es de las pocas cartas en donde usted empieza a encontrar la palabra anticristo. ¿Recuerdan Gálatas 1, donde Pablo le tiene que escribir a los hermanos? ¿Quién? ¿Recuerdan la expresión de Pablo en Gálatas? ¿Quién nos fascinó? ¿Quién los ha engañado tan rápido? ¿Por qué? Porque en la misma iglesia ya estaba la misma cizaña. En la misma iglesia ya estaba el mal. Entonces Juan tiene que escribir esta carta para hacerle frente a estos falsos maestros que habían surgido al interior de la iglesia, pero también habían otros que eran externos. No necesariamente también tienen que ser internos, también son externos. Pablo le escribe a los Efesios en Hechos capítulo 20, 29 al 30. Les dice: porque yo sé que después de mi partida, mire que le dice a los mismos Efesios, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo estaba pronosticando que habrían lobos rapaces que se querían comer a las ovejas. Y que también estaba pronosticando que de entre los mismos de la iglesia se levantarían otros a enseñar cosas falsas. Esto nos pone a pensar un poco, y es que Pablo tenía razón. Porque cuando Pablo escribe esto es mucho tiempo atrás. Y cuando Juan está escribiendo esta carta, ya se ha cumplido lo que Pablo había dicho. Y precisamente en la misma iglesia. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran conscientes de que había una amenaza inminente por parte de las corrientes filosóficas. Y es que eso está permeando y permea desde mucho tiempo atrás a la iglesia. El pensamiento del mundo permea a la iglesia. Pero quiero aclarar una cosa. No quiero decir que permea a la iglesia de Cristo. Permea a los miembros. Y que los miembros ahora quieren enseñar esto como si fuera parte de la doctrina de Cristo. ¿Sí me hago entender? Porque la iglesia, una sola. El evangelio, uno solo. Pablo en Gálatas también dice: no es que haya otro evangelio, porque el evangelio uno solo es. Entonces, lo único que están haciendo aquí es advertirles: hay lobos rapaces en medio de ustedes.
Cuando Juan también escribe su carta, ya se había cumplido entonces la profecía que había hecho Pablo. Y al analizar la carta, hemos leído el capítulo 1 y buena parte del 2, y al analizar la carta no encontramos la lógica como la que usa Pablo para escribir las cartas. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo. Pablo toma las cartas de manera ordenada, toma un tema, lo aborda, lo termina, toma un tema, lo aborda, lo termina. En esta carta de Juan encontramos que él aborda un tema, no lo termina, continúa con otro, más adelante vuelve y lo reanuda. Eso nos pone en dificultad porque pensamos de manera lógica. Nosotros tenemos que pensar de manera lógica. Cuando yo les empiezo a hablar de un tema y termino en otro, al final de la reunión usted me va a decir, no sé de qué habló. Porque estamos condicionados a pensar de manera lógica, de manera secuencial. ¿Saben quiénes piensan de manera secuencial? Los computadores. Sí, los computadores. Los computadores funcionan de manera secuencial. Una instrucción, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Mas, sin embargo, el apóstol Juan no le escribe a computadores, le escribe a personas que tienen la capacidad de discernir lo que el Señor desde el principio les había enseñado. Y abra su Biblia entonces ya, o ya la tiene abierta, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versos 1 al 4. Vamos a leer estos 4 versículos nuevamente. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Podemos encontrar en la descripción de los versículos 1 al 4 parte de los objetivos que tiene Pablo al escribir esa carta, propósitos. Juan dice que para que tengan comunión, en el versículo 3, para que tengan comunión con nosotros, ¿verdad? Dice en el versículo 3, para que tengan comunión con nosotros. Y también para que nuestra comunión sea ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo. Y en el versículo 4, otra parte de su propósito es para que nuestro gozo sea cumplido. La palabra cumplido ahí es completo. Para que nuestro gozo sea completo. Esta es la parte de los propósitos que tiene Juan al escribir esta carta. También podemos viajar un poco más adelante en el capítulo 5, versículo 13. El propósito, y Juan sí lo deja claro, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y segundo, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 2 propósitos nos da adicionales. ¿Para qué? Primero, para que tengan seguridad de la vida eterna. Y el segundo propósito, para que crean. Parte de todo el tema general de la carta son dos principalmente. El primero de ellos, la seguridad de la vida eterna. Seguridad de la vida eterna. Y el otro tema, que era lo que veíamos en el capítulo 1, los primeros versos, es para que tengamos comunión con Dios y con los hermanos. Y es que no podemos decir que usted tiene comunión con Dios si usted no tiene comunión con sus hermanos. No hay ovejas sueltas, no hay ovejas sin rebaño. Las ovejas que andan sin rebaño me ponen a dudar. ¿Por qué? Porque no pertenecen a un cuerpo. Y lo que no pertenece al cuerpo, voy a decirlo así, es una bacteria. Es un lobo. Puede ser una cabra, sí, también. Por esta razón,
Juan escribe esta carta y nos dice entonces, para que tengamos comunión con el Hijo, para que tengamos comunión con el Padre, para que tengamos comunión con nuestros hermanos y para que nuestro gozo sea completo y para que tengamos seguridad de nuestra salvación, de nuestra vida eterna y para que creamos en el Hijo de Dios. Y a través de toda la carta vamos a analizar lo siguiente. Estos son estudios que vamos a realizar todos los domingos, todavía no sé por cuántos domingos, pero lo vamos a realizar hasta terminar la carta. Es una carta bastante corta, son 5 capítulos y va a escribir en contrastes. Por ejemplo, Juan se va a escribir en el primer capítulo, va a escribir en contrastes, por ejemplo, de luz y tinieblas. También va a hablar de verdad y error. Va a hablar también en contrastes como vida o muerte y también va a hablar de contrastes como amor o no amor. También va a hablar en el contraste más grande y más claro que es Cristo o lo que no es con Cristo, que es el anticristo. ¿Qué es para usted el anticristo? Todo lo que se opone a Cristo. Todo lo que se opone a Cristo, todo lo que se opone a Dios. En esta carta, Juan denuncia a personas y dicen, es que hay unos anticristos. Y se puede ver una fuerte preocupación del apóstol Juan, porque la verdad brille en los corazones de los hermanos a los que le escribe esta carta, porque es necesario que ellos estén firmes en la fe, en la fe. Y es por eso que en el primer capítulo, en el primer versículo dice, lo que eras del principio, lo que hemos oído desde el principio. En Gálatas Pablo también les dice a los hermanos, creo que es en Gálatas, se les dice, si un ángel, un mensajero del cielo llegase y les hablase otras cosas diferentes a las que los hemos enseñado desde el principio, ¿qué dice que sea? Anatema, maldito. Y Juan tiene también que hablar de este mismo asunto. Está hablando de personas que están enseñando otras cosas, que no predican a Cristo. Por lo tanto, ¿qué son? Anatemas. Anatema, malditos. Palabras fuertes, pesadas un poco. Estas corrientes filosóficas estaban haciéndole daño a la iglesia y durante mucho tiempo le hicieron daño a la iglesia y hasta el momento, hasta el día de hoy, siguen haciéndole daño a la iglesia con las mismas corrientes, con los mismos pensamientos. Ya ahorita vamos a hablar de qué tipo de pensamientos son. Juan le escribe, por lo menos en el capítulo 2, les dice a los discípulos, les llama hijitos. Pero mire que aquellos a los que corrompía la iglesia más adelante les dice en el capítulo 2, verso 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora también han surgido muchos anticristos. Entonces textualmente les está diciendo, hay anticristos entre ustedes, hay anticristos entre ustedes. Las películas nos vendieron el anticristo, ¿recuerdan la película? El niño malvado que descabezaba gente. Damián, vea, yo no me acuerdo, me daba miedo verla. Nos pintaron un anticristo, un personaje, pero lo que Juan nos describe acá es que hay muchos, y es que todo pensamiento que vaya en contra de Cristo es eso, es anticristo. Todo pensamiento que usted escuche, toda doctrina que usted escuche acerca de Cristo y que predique en contra de Cristo es anticristo. Y todo el que predique esto es anticristo. ¿Sí? No se asuste, no tiene poderes especiales. No va a hacer que a usted le pase nada malo, a menos de que usted se deje llevar, se deje arrastrar por ellos. Pablo les dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es la evidencia en la que nos dice, estaban entre nosotros. Estaban entre nosotros. Y por esto digo yo,
¿puede ser que en una iglesia como la nuestra haya anticristo? No voy a hacer afirmaciones. Pero ¿puede ser? Claro, puede ser, digamos que sí. Porque cualquiera que venga y escuche la palabra de Dios no indica que sea necesariamente de Cristo, ¿cierto que sí? Y basándome en las pretensiones y en las predisposiciones que cada uno tiene, cada uno hará su propio concepto acerca de Cristo. Y para otros, por la sola fe, el acto del Espíritu Santo, tendrán la fe y creerán en Cristo Jesús, pero para otros simplemente tratarán de buscar reparos para creer en Cristo. Y ese es el problema, ese es el problema. Más adelante también hace ese paralelo. En el capítulo 4, versos 4 y 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Perdón, 4, 5. 4, el 4, el 5. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y a los otros les dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿De qué tanto habla usted? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Usted de qué habla? Entonces es una evaluación que tenemos que hacernos. ¿Nosotros de qué tanto hablamos? Me la paso hablando de esto y no más. Pues acá hay una fuerte evidencia del apóstol Juan diciendo: estos que son del mundo se la pasan hablando del mundo. ¿Y sabe qué? En el mundo tienen cabida porque el mundo los oye. Pero los que son hijos de Dios han vencido al mundo, porque el que está en ellos es mayor. Todo esto que hace Juan es hacerle un frente, sobre todo a una corriente que se estaba presentando, que estaba naciendo en esa época, que es conocida y vamos a escuchar varias veces esta palabra, así que recuérdela: gnósticos. Con G, ¿sí? Los gnósticos. No agnósticos, que es diferente, ¿no? La A es en contra, o sea, que no es. Estos son gnósticos. ¿Qué es el gnosticismo? ¿Qué es el gnosticismo? Pues bien, en una idea sencilla para que la podamos recordar, el gnosticismo es lo siguiente: es un concepto básico que cree que solo el espíritu es bueno y la materia es perversa, es mala. ¿De dónde nace esto? Esto nace de los filósofos, esto nace de los pensadores de esa época, de esa época no, de más atrás, griegos, en donde ellos consideraban que lo espiritual era divino, que era puro, pero que la materia en la que estamos es corrupta, es perversa, es malvada. Pero nada más contrario, no más en eso, nada más contrario a lo que el Señor creó. ¿Recuerdan cuando el Señor creaba algo y decía: esto es bueno? ¿Cómo crea Dios algo corrupto? ¿Me entienden mi idea? ¿Cómo es posible? Entonces, de inmediato ese argumento no cabe en nuestras cabezas, pero eso es lo que le estaban enseñando a estas personas. Que no es posible. No es posible que podamos... ya les explico otro concepto más. Para el gnósticos, ellos despreciaban el mundo y llegaban a despreciar hasta su propio cuerpo, porque consideraban que era materia y que lo que había en ellos, su espíritu, era lo único puro. Por lo tanto, creían que tenían licencia, como James Bond, para pecar. Sí, porque pecaban en el cuerpo, pero su espíritu seguía igual. ¿Es evidente la contradicción? Es evidente para nosotros. Entonces, el gnóstico despreciaba el mundo y el cuerpo mismo, por eso pensaban que Dios por ser espíritu, Él era bueno, y que por eso también pensaban que Dios, por ser bueno, no podía encarnarse en un cuerpo. Porque si Dios era espíritu, que si Dios era bueno, ¿cómo es posible para el gnóstico, en su pensamiento, en su ideología, que Cristo haya venido en cuerpo? No cabía en sus cabezas
que algo divino podía encarnarse en algo corrupto. Por eso el gnosticismo atentaba contra la iglesia. ¿Por qué? Porque para ellos lo que pensaban era que Cristo, el Cristo que había venido, ese Cristo no era humano. ¿Sabe qué pensaban? Era algo así como un fantasma. Que lo que veían era un fantasma. Eso es el pensamiento gnóstico. Y sinceramente, actualmente eso existe. Este pensamiento todavía existe entre muchas personas. El logos, que es otro término también que se usa, no podía encarnarse en materia, por lo que pensaban que Cristo no era humano. No sé cómo lo veían, pero para ellos Cristo no era humano. Parecía un hombre, tenía todas las cualidades de ser un hombre, pero no, simplemente parecía ser un fantasma. Y esta afirmación se conoce como gnosticismo docético. Bueno, gnosticismo docético. La doctrina que Juan está refutando aquí en esta carta. Bajo esta creencia, ellos dicen que tú puedes pecar en el cuerpo, pero no en el espíritu. Prácticamente, si ustedes analizan esto, eso es licencia para pecar. Hágale, mijo. Hágale. Tranquilo, que lo que se corrompe es el cuerpo. Mas, sin embargo, las enseñanzas que Pablo que todos los apóstoles habían enseñado desde el principio era contrario a esto. O sea, lo que el mundo quería enseñar, el evangelio no, porque el evangelio sí declaraba, oye, tú eres un pecador completamente. Estás perdido completamente. Es una depravación total la del hombre. Hay dos grupos de gnósticos. Los docetistas, de la palabra que usé ahorita, gnósticos docéticos o docetistas, que dicen que Cristo no vino en carne. O más bien, no, dice que Jesús, el cuerpo, la persona se llamaba Jesús. ¿Sí? Y que cuando viene Jesús a bautizarse, ¿recuerdan la expresión, la figura que nos hacemos, que nos da la escritura, que descendió el Espíritu como paloma y esto? Que en ese momento Jesús, ese cuerpo, fue poseído por el Espíritu de Cristo. ¿Me entienden la idea? Es algo loco, pero esto estaba pasando. ¿Sí? Entonces el docetismo creía que Cristo no vino en carne, sino en algo que parecía un cuerpo, un fantasma, y tiene que escribir en esto. Los docéticos son los que escriben esto. El otro grupo de agnósticos era el que creía que vino en carne, pero no tenía el Espíritu de Cristo sino hasta el bautismo. Y que cuando es crucificado, antes de morir, el Espíritu de Cristo lo abandona y muere el cuerpo. No me miren así. Eso es lo que piensan ellos. Eso es lo que piensan ellos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión vuestra es con el Padre. La palabra comunión en griego, ya la conocen, creo que algunos la conocen, es koinonia. Koinonia. Y hay hermanos a veces que dirigen, vamos a estar juntos en koinonia, y queda uno más perdido cuando uno no sabe qué es eso. ¿Sí? Pero koinonia, normalmente nos enseñaron que koinonia es estar los hermanos juntos en armonía. Pero no, koinonia es permanecer juntos. Y koinonia tiene que ver con lo que aprendimos en Hechos 2, creo que es Hechos 2 o 4, en donde el Señor, todas las obras del Espíritu Santo obrando en las personas, decía que tenían todas las cosas en común. La palabra koinonia apunta a eso, a que tenían todas las cosas en común, permanecían juntos, pero es necesario que la palabra sea permanecer. ¿Permanece usted en koinonia con su hermano? Yo siempre he dicho lo mismo un poco los domingos, cuando digo, somos domingueros, somos de koinonia dominical. Y es que esto es necesario, que vivamos en amor los unos con los otros. En la convivencia pudimos al menos tomar un par de números, hacer algunas nuevas amistades,
Pero es que esto es una obligación, es un deber de todos los cristianos. Permanecer juntos, tener todas las cosas en común. Quiero que miremos y empecemos a analizar los primeros 4 versículos. Ahora sí, vamos a estudiar el pasaje. No, mentiras. ¿Han escuchado que cuando el pastor dice, ahora sí vamos a terminar y 1 hora más, no media hora más? No, pero vamos a estudiar en serio. Capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio. Esa primera frase. Lo que era desde el principio. ¿Qué es lo que era desde el principio? El verbo. El verbo. ¿Recuerdan cuando Juan escribe también el Evangelio y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios? ¿Quién es el verbo? Cristo. Y también ¿quién es el verbo? Dios. 3 en 1. Este que era en el principio nos está haciendo manifiesto un asunto bien importante. Solo hay que irse unos versículos más adelante para entender esa frase. Vean el capítulo 2, verso 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Padres, ¿conocéis al que es desde el principio? Solamente Dios es el principio y el final. ¿Recuerdan Apocalipsis? Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Nosotros estamos sujetos a una condición de temporalidad. ¿Sí? Así en internet se encuentran videos de YouTube en donde digan, ¿cómo se llaman esos? Los vampiros sí existen, algo así. Hay una cosa así loca que ven gente que ha estado en todas las edades y es la misma persona. No, solamente Dios es eterno y solamente nosotros somos los únicos que tenemos un comienzo pequeñito, un final pequeñito, pero Él no tiene ni comienzo ni fin. Él es eterno, Él es el principio. Alguien, en las pantallas que me colaboren con la cita de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué nos está diciendo acá? Es una profecía de que nacería en Jerusalén, en Belén, el Verbo, y que dice que desde el principio. Esa palabra me raya un poco. Desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cuántos días tiene la eternidad? Es que es eterna. Y ahora piensa en el principio de la eternidad. Grande. Nuestras mentes no podemos cuantificar estas cosas. Entonces, este que es el del principio, que ya había sido profetizado, este mismo Cristo es el que Juan ahora tiene que decir. Lo que hemos oído en el versículo 1, volvemos a la carta de Juan, versículo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocantes al verbo de vida. Juan simplemente está haciendo manifiesto que él fue testigo presencial, que experimentó a Cristo, que pudo tocar, que pudo oír, que pudo ver, que contempló. Este verbo de vida es del que él está hablando. Y la palabra verbo de vida, verbo es logos. ¿Sí? Logos. Y la expresión logos es una expresión griega que significa palabra, pero también que en su concepto más amplio tiene que ver con una esencia divina. ¿Sí? Una esencia divina. Y cuando aborda la expresión verbo de vida, tiene que ver con la esencia de vida de la que el hombre ha quedado separado a causa de su pecado. Por eso, a través
única y solamente a través de Él es que nosotros tenemos vida. Porque Él es el verbo de la vida. Y de la vida de la que está hablando es la esencia que no tenemos ya. Muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 4, verso 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Esa es nuestra condición también. Ajenos de la vida de Dios, pero sabemos que mediante Cristo tenemos vida, y de la vida que está hablando acá es vida eterna, vida abundante para todo aquel que en Él cree. ¿Recuerdan Juan 3:16? Somos partícipes de la vida en Cristo porque es en Él que tenemos vida, porque Cristo mismo afirma para que todo aquel que en mí cree, son las palabras de Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta introducción que tengo que hacer de la carta de Juan, es importante que tengamos en cuenta quién es Cristo. Tengamos en cuenta que Él se presentó en la tierra como un humano, como carne. Cualquiera que niegue esto ya se está equivocando, ya está errando. Y esa es la enseñanza que nos está dejando Juan también. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, el Evangelio, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida aquí es Cristo Jesús. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengamos comunión. Y volvemos aquí a la comunión, a la comunión. Y es porque es necesario que tengamos comunión unos con otros y tengamos comunión con el Padre. No podemos tener comunión con el Padre si nuestra comunión aquí no es completa. Versículo 4, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y es que el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que predicamos, el mensaje que enseñamos, que hemos oído desde el principio, que es Cristo mismo, que Él se encarnó, que se hizo hombre, que murió en la cruz, que se humilló a la condición de nosotros. Ese Cristo mismo es el que estaban atacando las otras corrientes, enseñando un mensaje contrario. Y miren lo sutil y delicado que es ese otro mensaje, porque simplemente no le están diciendo, no, es que nosotros no estamos negando a Cristo. ¿Sí? Y así de sencillo, no estamos negando a Cristo, solo estamos diciendo que materialmente no era igual, por ejemplo. Y negar eso es negar su existencia, es negar su divinidad. El mensaje del Evangelio es palabra del reino. Cristo mismo nos anunció. El mensaje del Evangelio es la palabra misma de las buenas nuevas de salvación. Estas palabras que nos escribe Juan y nos recuerda acá son palabras también de gracia, son palabras de salvación, son palabras de reconciliación, son palabras de cruz, son palabras de verdad. Tómese esta semana el tiempo necesario para leer la carta. Creo que si se demora mucho, se demora 10 minutos. Y léala otra vez. Y si puede leerla unas 5 veces, léala 5 veces. Es difícil de entender, pero vamos a abordar párrafo por párrafo hasta que entendamos las amenazas a las que estamos expuestos nosotros hoy por hoy. Y es que a usted no se le van a llegar presentando, es que yo soy gnóstico. No se le van a llegar presentando, es que yo soy de esta corriente. No, porque el mundo anda metido en cualquier iglesia y queremos ser como otras iglesias. Queremos ser como las iglesias. Yo quisiera que nuestra iglesia fuera como esta iglesia. No sé, cualquier iglesia que usted crea que es de admirar. El mensaje a las 7 iglesias,
problemas en las iglesias. Unas más ostentosas que otras, problemas. El Evangelio es una palabra que trae salud a nuestras vidas, es el antídoto para el veneno del pecado. Es la medicina que derrota a la maldad misma. El Evangelio es palabra de vida. Por eso, por su poder, somos librados de la muerte y se nos permite entrar en la vida eterna y en comunión con el Padre. ¿Preguntas, dudas, inquietudes de esta introducción? Tenemos que tener en cuenta que en este estudio que vamos a hacer, domingo a domingo, yo les dije que íbamos a salir temprano y les cumplí. Faltan 10. Vamos a estudiar estas dificultades que estaban teniendo estas iglesias. No solo dificultades de carácter interno por los falsos maestros, sino de carácter también ético y moral. Pensaban que tenían licencia para pecar y eso se vive hoy por hoy. Hay muchas personas que piensan que yo peco y rezo y empato. Y así de fácil. Entonces, esto es el tema por hoy. Es una breve introducción a la carta universal del apóstol San Juan y los primeros 4 versículos. Vamos a orar y a dar gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido exaltarle, que nos ha permitido honrar su nombre. Y me gustaría que me acompañaran nuevamente con la canción. ¿Sí? La canción es una manifestación de en qué creo. En esto creo. Creo que Él se encarnó. Creo que Él es cuerpo, que Él me salvó, que ellos 3 en uno solo es. Amén. Así que acompáñeme con su voz y vamos a decir juntos, en esto creo. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas, creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios 3 en uno. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios 3 en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Jesús,
nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos la gloria y el honor a ti, Señor, por tu obra en la cruz, Señor. Reconocemos, Señor, tu manifestación gloriosa en medio de nosotros, Señor, en medio de nuestras vidas, de tu transformación en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Creemos en ti, Señor. Manifestamos, Señor, que somos de ti, Padre. Ten misericordia de nosotros, Dios, si pecamos deliberadamente, Dios. Creemos en ti. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos diste de adorar tu nombre, de exaltarte, de darte honor y gloria a ti, Señor.